Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en el horario que lo estén escuchando, nos estén viendo. Súper feliz de darte la bienvenida, Sergio, un invitado súper especial para hoy. Y nada, vamos a empezar, vamos a tener un espacio de conversación entre nosotros. En Ujú. realidad te intentamos hace un ratito, pero se nos cortó, Y así que sí. nos dio tiempo para calentar un poquito. Sí. Pero pasan esas cosas, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Lindo de tenerte una vez más y, o sea, una vez más la bienvenida. Y nada, como te pregunté hace un ratito, me encantaría, eres una persona súper conocida y querida, pero me encantaría que puedas presentarte a la gente que nos está escuchando hoy desde el lugar desde el cual tú ¿Dónde están? sientas. Sí, te decía en la primera presentación que ahora repetimos, por estos temas de la tecnología a la que ahora nos acostumbramos, ¿no? Como el lugar donde vivimos. Eh, pero no, como te decía, como parte de esta gran familia, ¿no? Que convoca la espiritualidad y que irradia Brahma Kumaris a todos aquellos que con buena voluntad quieren sumarse a una conversación que sin perder la propia identidad nos proyecta en lo universal, ¿no? Y esa energía, te diría que es la que me da siempre la bienvenida en cada oportunidad que Brahma Kumaris nos invita a compartir, ¿no? Pues en definitiva, y agradezco estar contigo, es compartir en un diálogo, en un intercambio, la posibilidad, sobre todo, no de un saber, sino de un ser, y de dar, ¿no?, testimonio de lo que justamente somos en lo que hacemos y en la energía que irradiamos, y a partir de ella después la que recibimos, ¿no? Es el orden correcto. Y por eso, bueno, me llamo Sergio Bergman, eh, soy vocacionalmente rabino, que significa maestro en la tradición del pueblo judío. Eh, Profesionalmente me gradué primero en la Escuela Secundaria de Técnico Químico, después en la Universidad de Buenos Aires de Farmacia y Bioquímica como farmacéutico. Luego eh, pasé de las ciencias duras a las disciplinas humanísticas y en Jerusalén estudié en la Universidad Hebrea educación, en el Jewish Theological Seminary estudios judaicos y en el Hillel College literatura rabínica, donde recibí mi ordenación rabínica. eh, y luego, bueno, de este recorrido volví a la Argentina en el año 93, ordenado como rabino, y a partir del año 94 empecé a desarrollar mi tarea vocacional en educación, en el diálogo intercultural e interreligioso, en una tarea social educativa religiosa que aspiraba a llevar a la sociedad argentina el testimonio más allá de mi propia comunidad. Y bueno, no voy a hacerte una historia larga muy corta. A partir del año 94, 2 años después de la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires, voló la sede de la AMIA, y a partir de esa situación tan disruptiva tomé la decisión de ejercer mi rabinato, es decir, mi magisterio, no solo para la comunidad judía, sino para mi comunidad más extendida, que es la sociedad argentina, y me transformé en un referente social, además de religioso, y finalmente en un referente político, cosa que parecía disruptiva, poco convencional, bastante original, pero sobre todo muy problemática de cómo explicar que la espiritualidad, la religión y la política pueden tener una articulación sana, positiva, transparente y de vocación de servicio. Y bueno, a partir de esa construcción, primero fue política cívica a través de la fundación que lideré y que sigo ahora también trabajando, que es Argentina Ciudadana, y luego asumiendo cargos de representación, primero en la ciudad de Buenos Aires, luego en el Congreso de la Nación, y bueno, finalmente en los últimos 4 años como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, eh,
del gobierno de Mauricio Macri, y bueno, ahora recientemente designado como presidente de la Unión Mundial del Judaísmo Progresista, eh, con sedes en Nueva York y en Jerusalén, bueno, de donde te estoy en este momento hablando, que es desde la ciudad nevada de Nueva York. Te estaba diciendo que qué alucinante cómo esta como ramificación de tus tendencias, digamos, se centran, porque lo dijiste en un momento, como en el servicio, como político, como hombre de fe, como activista social, y de pronto el núcleo, el corazón de eso es el servicio. ¿Tú cómo lo vives? Porque en todo caso, claro, es disruptivo esa combinación de elementos. Ahora me decías, esta vez no fui yo, así que asumo que muchas veces has sido mirado como responsable de algo que probablemente no hiciste, otras veces sí, Sí, sin pero duda. Sí, sin duda. No, yo creo que como vos decís, ¿no? Eh, eh, es como que la vida en definitiva es como una peregrinación. Y en el camino tenemos que estar atentos porque justamente lo que a veces perdemos es la atención de las oportunidades, de lo que se nos revela y de los aprendizajes permanentes, ¿no? De que lo que nos sucede, en definitiva, más que buscar culpables en nosotros o en los otros, es poder hacernos responsables sin culpa, sino como respondiendo por la experiencia de vida que nos dé una evolución, o sea, con crecimiento, ¿no? Un desarrollo en nuestra potencialidad. Y vos lo decís con claridad, que además es lo que aprendemos siempre, ¿no? En las prácticas espirituales de la meditación, de la contemplación, de la reflexión, del silencio, de la integración en armonía entre nosotros y otras formas de vida, por ejemplo, cuando comemos, o cuando cuidamos o regamos un jardín, o contemplamos la naturaleza, de darnos cuenta, por un lado, lo pequeños que somos en lo material y la enorme potencia espiritual que desplegamos cuando servimos. Y en el servicio, a diferencia de la materialidad, o en el servicio espiritual, a diferencia de la economía de mercado, cuanto más damos, más recibimos. Y bueno, esa maravilloso. ecuación espiritual se adquiere con disciplina y con sabiduría, que no es ser inteligente ni pícaro, ni tampoco esperar la mirada de aprobación, ¿no? O la mirada de aceptación o de reconocimiento de otros, sino esa mirada interna, ¿no? Que tenemos que sondear y buscar para ser íntegros, originales, auténticos con nosotros mismos y vocacionales, ¿no? Que es responder a un llamado. O sea, cómo respondemos, para qué somos llamados, ¿no? A esta experiencia de vivir. Y fíjate que esto que vos me preguntás, lo del servicio y este tipo de conversaciones, es lo más universal que hace que los humanos seamos hermanos. En la fraternidad, que además, más allá del efecto eco con los que los impresionamos a todos al principio, era el motivo de nuestra charla, que era, ¿no? Cómo confiar para establecer la fraternidad. Y el servicio crea los vínculos fraternos, en reconocer al otro como un prójimo y fundamentalmente aprender que nuestros prójimos no son los próximos, no son los propios, no son los de origen, no son los de la tribu, los del clan o de cualquier tipo de agrupación que utilicemos para clasificar y a veces discriminar, ¿no? Como que el prójimo es otro ser humano que se nos manifiesta en toda su diversidad y nos enseña a que la diferencia es una oportunidad de generar confianza y nunca una amenaza, de no tenerle miedo al otro por ser diferente, sino acercarse a esa diferencia como una celebración de la creación. Qué lindo, Sergio. Estás súper conectado con tu misión, ¿no? Con tu propósito de vida, de acuerdo a lo que
a lo que nos estás contando y eso lo vives con autenticidad. Lindo también cuando haces referencia a eso de la diversidad, ¿no? Como una suerte de complemento, más allá de vivir de manera separada y poder competir entre unos y otros, o movernos desde, como mencionaste antes también, con más juicios en la cabeza, o con enemistades, o con búsquedas de posesiones de uno y otro, ¿no? En términos también materiales, como decías, en lugar de regar una planta, de pronto la arranco y digo, bueno, es mía y esta tierra la uso para lo que yo quiero, porque se me va ofrecer recursos para mis negocios, etcétera, ¿no? También como lo podemos llevar a un marco macro, como estaba haciendo referencia, ¿no? Interesante cuando vemos la vida así, como dices también, como esa visión de hermandad, porque realmente se diluyen todas las barreras, ¿no? Y nos podemos encontrar desde el alma y vivir de esta manera como un peregrinaje, ¿no? Como un Ujú. peregrinaje. Sí, por otro lado, por eso también es tan importante, por lo menos para mí, en el concepto de confiar o de generar confianza. eh, Uno no puede confiar en otros si no confía en uno. Y cuando me refiero a confiar, no lo tomo en el sentido siempre negativo, que es viendo al otro como una amenaza, Mm, o que puedo confiar porque no me va a hacer daño, o mm, puedo confiar porque no me va a robar, no me va a estafar, no me va a engañar, no me va a defraudar. Y se cargó tan negativamente la palabra confianza como un antídoto a algo malo que nos podrían hacer por default, ujú, que podemos confiar y estamos tranquilos porque no lo van a hacer. Hay una concepción totalmente positiva del término confiar, que en principio aceptar la confianza no como una declamación, sino como una construcción. O sea, la confianza no se declama, la confianza se va construyendo en un proceso que empieza en uno, que si uno no confía en sus propias potencialidades y no confía en su generosidad y no confía en su amor incondicional y no confía en el bien que hay en uno y no confía en lo positivo que uno tiene para dar, sin ese poder justamente amarse a sí mismo para amar a los demás, que es un principio de la Torá, la Biblia hebrea, que de ya te aviso que la tradición judía, sin ningún derecho de propiedad intelectual, por suerte, ha ofrendado a todas las civilizaciones como las hemos recibido de las civilizaciones orientales preexistentes también, mm, esta idea de amar al prójimo como a uno mismo, que después, bueno, el rabino más famoso que tuvimos y revolucionario que fue Jesús, se dedicó a hacer el marketing universal de esta frase de la Torá, porque si vos preguntás quién dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos vamos a decir que fue Jesús. Y en realidad él como maestro, que fue, es decir, rabino que era, enseñaba la Torá, el libro de, entre otros, de Deuteronomio, que decía, Beafta le reja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo importante aquí es diferenciar el amor reverente a uno para ofrendarlo al prójimo, que es diferente amarse a sí mismo en el ego de la idolatría de uno mismo. mm, Entonces yo no entiendo, ¿por qué dice el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿No es mm, algo egoísta ponerlo en la medida de uno? mm, Justamente es algo totalmente vocacional. Uno no puede aprender el amor a sí mismo, que no es ego, sino a través del prójimo. Uno no puede reflejar su humanidad, sino a través de un otro donde lo distingue como un espejo de uno. mm, Y por eso esta idea de espejo, yo digo, ¿no? La idea de espejo es cuando yo doy, cuando yo sirvo al otro, cuando yo le ofrendo al otro, reflejo en el otro quién soy. Habla de mí lo que doy y nunca pierdo, multiplico. Y eso justamente está en el límite de los milagros de la vida cotidiana. La confianza en el amor incondicional es un milagro, y no de Dios, sino de lo que hay de Dios en nosotros. Yo inclusive doy el ejemplo de Jesús. Qué raro, ¿no? Que un rabino se la pase todo el tiempo hablando de Jesús, pero bueno, justamente es parte, digamos, de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Como yo, por ejemplo, aprendí
digamos, de Brahma Kumaris, la importancia de la meditación sin denominación, sino como un ejercicio, digamos, espiritual que proyecta lo universal, ¿no? Sin rechazar las particularidades. Pero, por ejemplo, hablando de los efectos especiales como el eco con el que empezamos hoy, ¿no? Uno lee la literatura y dice, bueno, por ejemplo, un milagro. ¿Qué fue el milagro? Bueno, por ejemplo, el milagro, hablo de los más conocidos, ¿no? El de Jesús multiplicando los panes, ¿no? Ahí tenés un ejemplo de confianza y tenemos un ejemplo de vocación, de servicio. Toda la gente piensa que materialmente lo multiplicó. Piensa en el efecto especial del milagro. Dice, sí, había un pan y después había 100. Y todos los que estaban ahí en la costa del mar de Galilea, de sus primeros, digamos, discípulos, pescadores, dijeron, este tipo, la verdad, que hace cosas increíbles. O sea, agarra un pan y lo multiplica y todos tienen. Y en realidad, la dimensión espiritual del milagro, en tener confianza en nuestra potencialidad de dar incondicionalmente amor, fue que él multiplicó el pan por el hecho de que lo partió y lo repartió. Un pan dividido en pedazos es un pan multiplicado. Y es un pan en vocación de ofrenda, donde imagínate, vos si todos nosotros partiéramos pedazos de lo que tenemos para lograr amorosamente que a nadie le falte. Porque hay abundancia. Lo que todavía no hay es equidad o generosidad o un sistema de distribución que, sin entrar en una discusión política o económica, tiene que ver con la dignidad de lo humano. Yo no te diría de que todos tengan lo mismo, pero es nuestro gran desafío que todos tengan lo mínimo de lo digno. Y eso es justamente confiar en la humanidad, porque confiar en la humanidad es que vivamos en fraternidad. Confianza y fraternidad se articulan a través del principio del amor. Es fuerte. Cuando decías acerca de esta práctica, ¿no? Que de alguna manera nos hermana, o que tú realizaste en India cuando meditaste. Ay, no sé si dijiste en India. Sí, sí, estuve en Sí. India, pues a mí me llevó, justamente, Moira me llevó a la India para que vaya justamente a hacer los retiros de silencio. Imagínate para mí el silencio, ¿no? Lo que significa. Y poder de alguna manera tener esa experiencia espectacular, que fue realmente espectacular. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Que sí, meditar en armonía con uno y con la naturaleza, no temerle a la soledad, que es un lugar de encuentro, que en general huimos, entre otras cosas, de nosotros mismos, ¿no? Huimos de nosotros, nos llenamos de cosas para tratar de ser por el tener, nos llenamos de ruido y de ocupaciones, y bueno, de alguna manera una pausa, un retiro, estar presente en el aquí y ahora nos conecta con nuestras esencias, ¿no? Y eso es una disciplina que hay que desarrollar porque lamentablemente vivimos en tiempos, además de COVID, de estar alienados de nosotros mismos. Y tenemos que estar alineados, centrados, y no justamente desconcentrados. ¿Viste cuando la gente dice, no, porque está como loco o como loca? Bueno, y cuando alguien no está como loco o como loca, ¿cómo está? Y bueno, está en paz. Y el estado de estar en paz, la gente lo asume como si fuera un grado, viste, de cosa extraña o un nivel de santidad o de elevación. Como Y es, ajeno, ¿no? claro, y es un tema de centro. Es un tema de estar centrado. El que está centrado está en paz. Y el que tiene claro su eje, ¿no? Toma las cosas de la vida con sabiduría y no porque le va a ir todo bien. Pero estar centrado y estar en paz con uno mismo es saber que los dones y bendiciones de cada día deben ser agradecidos y reconocidos
no tomados como derechos adquiridos que me corresponden, sino es un don, una dación del misterio de la vida. Y cuando tengo dificultades, o cuando me pasan cosas malas, que es inevitable la unidad indivisible del vivir, en vez de tomarlo como la tragedia por la cual fui condenado y tratando de encontrar una explicación de por qué a mí, es cómo lo transito y cómo lo trasciendo para aprender en el contraste de lo bueno y lo malo, de la luz y la oscuridad, de la salud y la enfermedad, cómo bendecir lo bueno y cómo superar lo malo en una integridad que es la unidad de la diversidad que tenemos que construir, porque solamente en la eternidad, o en el origen, o en Dios, como lo querramos llamar, porque aparte, pobre Dios, las cosas que nosotros decimos que es. Por suerte las decimos nosotros, que construimos, ¿no?, ideas y conceptos acerca de Dios, pero bueno, Él en su trascendencia, inmanencia, tiene tanto amor incondicional y misericordia por nosotros, que nos ve como pequeños niños jugando a tratar de explicar lo inexplicable, en lugar de percibir, como hacen los niños, de percibir el misterio, la sorpresa de lo inefable. Sergio, gracias por compartir tus experiencias o compartir desde tu corazón. Cuando hablabas acerca de tu espiritualidad, de hecho lo reflejas, ¿no? O sea, estás reflejando todo el tiempo la espiritualidad a través de tus palabras. Eres una persona muy conocida y querida, ¿no? Representando pues una tradición de fe que se va a meditar a la India, a un lugar donde se practica el silencio, la meditación Raya Yoga. Esto de abrirte a la exploración, a estos encuentros que mencionas, también con Dios, desde esos otros lugares, ¿no? Desde, como mencionaste hace un rato también, que me ha resonado y lo vuelvo a decir, el silencio. Dijiste también que haces la práctica de hablarte a ti mismo, no sé si es hablarte, pero pensarte Sí. desde un ser que confía en sí, ¿no? ¿Cómo es que la espiritualidad o tu fe te lleva a forjar esta conciencia tan grande y a poder como irradiarla? Porque entiendo que estás hablando desde lo que te pasa a ti, desde lo que tú has vivido, ¿no? Mirando y tocando también diferentes, no sé, corrientes, líneas. Es que nosotros, yo te diría que justamente el concepto de meditación es como un océano profundo, enorme, ¿no?, hermoso en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Puede ser aguas tempestuosas, o puede ser, ¿no?, un lago, puede ser un manantial, puede ser muchas cosas, ¿no? Una ola que te eleva, que te lleva, o un bucear a la profundidad, ¿no? Y por eso es importante, en mi opinión, que estos ejercicios espirituales de aprendizaje no condicionen a nadie para encontrar un solo camino o una sola fórmula, o tampoco una exigencia, ¿no? A veces la gente tiene la fantasía que meditar es porque vamos a levitar y vamos a ascender a otra dimensión en el sentido metafísico, cuando es justamente una disciplina espiritual. Accedemos a otra dimensión, pero accedemos a otra dimensión en el plano de la conciencia. Y el ejercicio de la conciencia, el desarrollo de la conciencia, como el de la espiritualidad, es algo parecido, análogo a un músculo que hay que entrenar. La gente lo entiende perfectamente cuando hablamos del deporte y lo rechaza categóricamente cuando habla de espiritualidad. O sea, si vos le explicás a alguien, decís, mira, vos querés correr la maratón, sí, perfecto, te vas a tener que entrenar. Y sí, ¿está bien? O sea, te vas a tener que entrenar. ¿Está bien? ¿Querés empezar? Sí. ¿Qué querés hacer? 55 kilómetros. No. Empezá con 5 kilómetros. Después podrás hacer 10 o no. Ahora, te digo una cosa. Vas a tener que entrenar. Vas a tener que cuidar que comes. ¿No? Porque justamente ahí viene exactamente lo que hablábamos antes. No se trata de lo estético, del hedonismo
de la figura que vas a tener para ver cómo te miran. Se trata de tu salud. No se trata de adelgazar por un estereotipo de la belleza que la sociedad nos impone. Se trata de estar sano. Entonces, todos debiéramos cuidarnos, porque el cuerpo es nuestra casita temporaria en la que el alma habita entre que venimos y nos vamos. Hay que cuidar la casa, así como cuidamos el planeta, hay que cuidar la casa. Entonces, comer si querés con moderación, cuidar tu salud, no esperar a enfermarte para valorar que estás sano. Bueno, cuidarte. Tenés un tesoro que es la maravilla de tu cuerpo, cuídalo. Ahora, después hay que ir a salir a correr todos los días, un poquito, todos los días un poquito, hasta adquirir la capacidad y el entrenamiento. Un músculo no se desarrolla por una orden mágica, sino por una disciplina. Y la meditación requiere de esa disciplina, hasta entrenarnos, no a correr kilómetros, sino a viajar kilómetros en la interioridad. Te sabes el recorrido muy bien. Sí, hay que hacer ese recorrido porque justamente, ¿qué hacen nuestros maestros de la meditación o de la espiritualidad? No confunden la espiritualidad con la religión, ni con la religiosidad. Para mí son tres categorías que se conectan, pero no se deben confundir. O sea, la religión es una institución, basado, por supuesto, en valores, en creencias, en instituciones, en prácticas, rituales, símbolos, todos muy valiosos y muy importantes, de la riqueza de la diversidad de todas las religiones. Porque nosotros, aparte, más, digamos, los judíos empezamos, los cristianos se apropiaron y los musulmanes quieren participar. Pero yo no sé dónde está escrito que las únicas religiones que tenemos que ponderar son las abrámicas. Está bien, tenemos que agradecer después de más de 2000 años que ya no nos matamos ni por la espada ni por la cruz, ni nos perseguimos, ni hacemos las barbaridades que la humanidad hizo en nombre de Dios. Barbaridades. La religión en nombre de Dios, en la historia de la humanidad, hizo barbaridades. Y de eso no tiene ni la total inocencia, ni toda la culpa ninguna religión, sino una humanidad que no es humana y que usa cosas nobles para fines perversos, ¿no? Que se eliminara al otro porque es diferente. Y eso no lo podés hacer en nombre de Dios. Podés decir que lo haces en nombre de Dios mientras lo profanás a Dios cuando lo haces. Ahora, la espiritualidad y las religiones se conectan. Primero que hay religiones de todo tenor. Están las orientales. Entre las religiones está el politeísmo. O sea, que nosotros seamos parte de los libros revelados, que sigamos a Moisés, a Jesús y a Mahoma, no implica que la religión empiece y termina en lo que Occidente conoce. Ahora, el diálogo interreligioso, que debe llamarse intercultural, porque no solo es religión, sino cultura, no puede contener toda la espiritualidad en todas sus manifestaciones, porque la espiritualidad está por encima de las religiones, porque es patrimonio de la humanidad en su dimensión universal. Todo ser humano, por ser humano, es un ser espiritual y no le pertenece a ninguna religión. Ahora, las religiones como instituciones tenemos dos atributos que hay que respetar, pero hay que tenerle mucho cuidado. Autoridad y poder. Como toda institución que tiene autoridad y poder, también abusa de la autoridad y abusa del poder. Por lo tanto, las religiones tienen que ser tomadas como fuente, pero no como una jaula. Tienen que ser tomadas como un lugar de inspiración, pero no de retención y de propiedad. Si la espiritualidad está por encima de la religión, ¿hay que cancelar la religión? No. Hay que utilizarla como un sendero del mismo camino. Todos vamos en el mismo camino de la espiritualidad, quizás cada uno por su particularidad, por otro sendero. Pero decimos lo mismo, proponemos lo mismo, apelamos a lo mismo, inspiramos lo mismo de manera diferente. Por lo tanto, espiritualidad es universal y religión es particular.
La religiosidad, a diferencia de la religión, es como cada persona cuando nace, vive, opta, elige o se inspira en una religión, vive en su interioridad esa religión. La interioridad de cómo yo vivo el judaísmo es mi religiosidad judía, no es la religión judía. Imagínate vos si alguien me confundiera a mí en mi religiosidad judía con algún exponente de la religión judía que me dan vergüenza. Yo no quiero hablar mal de otras familias, pero cada uno en su familia tiene lo suyo. O sea, hay extremistas, digamos, y hay judíos, digamos, religiosos, de los cuales yo siento vergüenza. Y no puedo permitir que digan que ellos son la religión judía. No, son una expresión de ella que tendremos que ver cómo evolucionamos. Ahora, ¿qué es lo que nos une a todos por igual? La espiritualidad. La espiritualidad nos une a todos por igual. Por eso la meditación, ¿qué es? Es un campo fértil de la espiritualidad universal donde nadie pierde su individualidad, su autonomía, su soberanía, su identidad, su religiosidad, su pertenencia a una religión y apela a lo humano, que es lo divino. La religión no es lo divino. Es un instrumento de conectarse con lo divino. Lo divino es Dios. Nosotros no podemos idolatrar las formas ni las instituciones, porque estamos en contra de la idolatría. Tenemos que venerar cada uno desde el lugar que puede y quiere, las ideas que sostiene. ¿Y sabés qué? No es lo más difícil. No solamente vivir hablando de confianza. Confianza también es convicción. Confianza es con fe. Confianza es ligarse con el otro. Pero en toda esta confianza que uno puede tener en lo que cree, en lo que es, en lo que nació, en lo que buscó, en el camino que desarrolló, esa confianza tiene que sostener la coherencia de cómo vivís con integridad quién sos. Pero algo mucho más difícil que eso, que generaría mucha confianza para la fraternidad humana, es dejar vivir a los demás como quieren vivir. Y no querer convencer a nadie de una verdad, sino cada uno vivir en su verdad y ofrendarla y compartirla. No para imponerla, para celebrar las verdades relativas de lo humano que apelan a una verdad de lo absoluto, inacible, inaccesible, indescriptible desde la dimensión humana, pero perceptible a esa energía. Por eso vos lo decías antes, como la energía que está en tu fondo, ¿no? Que nos irradia, que es, ¿qué somos en definitiva? Somos energía. Y otro, para mí, genio, el tipo ese era un genio total, que fue Einstein, vinculó la materia con la energía a través de una fórmula matemática que es casi poética. La fórmula matemática de Einstein de la relatividad es una poesía. Es el único tipo que yo vi que escriba una poesía con 5 letras, increíble. Eso es una poesía metafórica, aunque es científica y técnica, sobre la relatividad, donde la energía y la materia están vinculadas. ¿Por qué están vinculadas? ¿A través de qué? A través de la velocidad de la luz. La luz conecta la materia con la energía. Y el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, que dice, vos nunca sabés exactamente en una vibración si sos un corpúsculo, materia, o si sos una onda electromagnética, energía. Y nosotros los seres humanos estamos en la luz. Somos materia y somos energía. 70% somos agua. O sea, yo no quiero, en este sentido, que nadie se enoje, no los quiero, digamos, ni desilusionar ni deprimir. Todo lo contrario, los quiero motivar. Somos 70% de agua. Nuestra corporalidad, nuestra materialidad es casi ilusoria. Somos agua. Pero fundamentalmente somos energía que articula la materia, el agua y nuestro cuerpo en un hálito vital
que es la energía que irradiamos no solo porque respiramos. Si la meditación lo primero que hace es nos lleva a la respiración para tomar conciencia de que somos un hálito vital. Por eso yo confío en eso, confío en el hálito vital de lo que a nosotros nos inspira. Fíjate la palabra, nos inspira. Es que inspiramos. Es preguntarle a la gente, ¿no? ¿Querés confiar? ¿Con qué te querés inspirar? ¿Qué querés inhalar? ¿Buena energía? ¿Luz? ¿Positividad? ¿Querés inhalar amor? O sea, resulta que inciensos todos usan. La aromaterapia todos los usan. Bueno, hay que hacerlo también con actitudes. No hay que inhalar aromas ni esencias solamente, que son importantes porque van directamente a los centros cerebrales que tienen efectos sumamente importantes. Pero yo hago la analogía y la metáfora es, ¿qué te inspira y qué querés inhalar? ¿Toxicidad o justamente salud? ¿Luz, no? ¿O oscuridad? ¿Amor o resentimiento, frustración y odios? Por eso es tan importante el equilibrio de nuestra mente en armonía con nuestro cuerpo y con el entorno que hace parte del universo, ¿no? Es como encontrar, digamos, ese punto en el que soy capaz de tomar decisiones, ¿no? Reconocer que soy yo quien lo decide y que no Muy solamente... importante eso. Eso que decís es muy importante, que es tomar decisiones para dejar de ser las víctimas profesionales de la vida y de lo que nos sucede. Yo no estoy diciendo que no nos pasan cosas difíciles o trágicas y que no haya víctimas en el mundo, todo lo contrario, hay demasiadas. Demasiadas víctimas y demasiada indiferencia por esas víctimas. Pero la actitud existencial de quienes no estemos atravesados por una tragedia que nos supere, no puede ser la de ponernos en víctimas. No tengo opción, no voy a poder, no tengo salida, mirá lo que me pasa, mirá lo que me hacen, mirá cómo no me dejan, mirá cómo no puedo. No. Todo eso tenés razón, pero ahora la actitud es otra. La actitud es lo que sí podés, lo que sí valés, lo que sí querés, la libertad que tenés, la creatividad que ejercés y que no estás atrapado si primero te liberás en tu ser interior. La primer redención de nuestra existencia empieza en el plano de la conciencia. Porque a veces nosotros estamos físicamente libres, pero mentalmente esclavizados. Claro. Y conectándolo con el tema de la fraternidad, es saber que también hay una red de soporte para mí, ¿no? Que como tú hacías referencia, una red de soporte de luz, que son mis hermanas y mis hermanos, y de pronto también nuestra madre tierra, de alguna manera dando su vida por nosotros, y la luz, como también lo mencionaste, esta fuente de energía superior, bellísima, de la cual podemos tomar y poder sanar nuestros corazones, nuestras mentes, ¿no? Y poder movernos hacia una dimensión más pura, ¿no? Más natural, más sencilla al mismo tiempo, ¿no? Es que es así, esto que vos decís es un camino, una búsqueda y fundamentalmente un encuentro, ¿no? La fraternidad es esa idea tan potente, ¿no? De no requerir al otro, sino que el otro se nos ofrende. Y la posibilidad, justamente que decíamos antes, ¿no? Que es dar, y en ese dar percibir lo que recibís. Y el vínculo fraterno, tanto en las familias de origen, que es donde lo aprendemos, pero sobre todo en la familia extendida, que son las que elegimos, ¿no? O sea, porque nosotros en definitiva tenemos una vocación de aceptar que el ser humano no es un ser natural, es un ser cultural, que vive en la naturaleza, que tiene un componente en la naturaleza inherente, en el mamífero sofisticado que es, pero que estamos sujetos por la cultura. Ahora, ese ser cultural se tiene que socializar. Es hijo del lenguaje, es hijo de las convenciones, de la cultura, de lo que nos enseñan. Y uno está determinado, ¿no? Por ese entorno.
pero no está condenado. Mm. O sea, uno no está ni condenado ni determinado por su familia de origen para no poder tener familias por elección. Uno no está destinado que en la comunidad donde empezó el viaje es en la que tiene que terminarlo. Que uno está asociado a la construcción de vínculos de sentido, que son las fraternidades, vínculos de pertenencia, de identidad y de sentido, de búsqueda compartida, que uno tiene libertad y responsabilidad de sostener el vínculo fraterno. Y después no nos olvidemos, después la cosa se complicó, pero en principio las sociedades modernas empiezan por el principio de la fraternidad, que es pasar de la tribu al orden social de sociedades fraternas que dicen 3 principios edifican la posibilidad de vivir en civilización y no en barbarie, que es ser libres en la ley, entender el sentido de la ley. Porque las palabras, digamos, ley, orden, autoridad, como fuentes de respeto, no de autoritarismo, no de represión, no de cercenarnos, pero de ordenarnos en algo que nos haga fluir a todos en una especie de danza, ¿no? La sociedad debe ser una danza, tendríamos que poder danzar todos juntos con alguna armonía, sin estar pisándonos unos a otros ni empujándonos, sino en una ronda y sentir que estamos en armonía, ¿no? Bailando la vida, no compitiendo por ella, no corriendo dentro de ella, no empujándonos en ella, no pisoteándonos para ver quién llega primero a dónde. ¿A dónde vamos a llegar primero? Corriendo todo el tiempo rápido para ir a ninguna parte. Entonces, esta idea de fraternidad es un pilar, la ley que nos da libertad y la equidad que nos da justicia. Justicia para ser dignos. Justicia para ser dignos. Porque la justicia, por ejemplo, social o distributiva, nos da dignidad a la fraternidad. Y la ley le da a la fraternidad libertad, por el famoso principio de que no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan. Ahora, fíjate qué interesante, los seres espirituales evolucionados no necesitan ni la policía ni la justicia en términos de premios y castigos. Porque te sale solo. Estás dotado interiormente de ese orden armónico amoroso. No necesitas que te regulen, que te repriman, que te controlen o que te marquen lo que tenés que hacer o no. Te sale solo. Los sistemas civilizatorios de los estados modernos lo hacen para todos los que no les sale, que es la mayoría. Porque nosotros ponemos mucha pila en la educación para la ilustración del saber y poca energía para la educación del alma en la conciencia que se expande. Y la gente confunde, los sistemas, por ejemplo, educativos confunden espiritualidad con religión. Yo no estoy de acuerdo en que se una la religión con el Estado. Los estados no pueden unirse con las religiones, hay que separar la religión del Estado. Pero el bien común surge de la espiritualidad. O sea que valores hay que enseñarle a todos, que espiritualidad hay que promover en todos los ámbitos. Ahora, temas de fe, de dogma, de religión, a eso no. Eso el Estado no puede meterse. El Estado tiene que dejar a las personas que sean libres y no pueden ni financiar, ni imponer, ni promover ninguna religión por encima de otra. Pero sí debe por igual promover prácticas de espiritualidad en el respeto, en el amor recíproco, en la solidaridad, en la contemplación, en el cuidado del ambiente, de toda forma de ser vivo y ser reverentes y respetuosos de lo que recibimos, porque no los poseemos, lo tenemos todo en tránsito, a préstamo, por un tiempo determinado. Así que mejor que seamos agradecidos. Muchísimas gracias, Sergio. No, a vos, Nori. Por Bueno, tenemos compartir. que hacer ahora algún efecto especial para terminar. No sé si querés hacer un eco o un rayo de luz, o no sé, digamos, con qué, pero tenemos, ahora, escúchame, ya está demasiado todo normal. O sea, tenemos que hacer algo disruptivo. Bueno, allá vamos entonces. Prepárense, amárrense los cinturones, que vamos a despegar. Vamos a hacer una meditación para cerrar este encuentro. Sergio, por favor, recibe un abrazo fraterno
Desde acá, Gracias, con muchas todo gracias. cariño, muchísimas gracias por compartir tan abiertamente tu vida, tus percepciones, tus construcciones, tus estudios, todo este movimiento interno que has ido cultivando desde el análisis, desde la ciencia, desde la espiritualidad, desde la religión, desde tu lado social y humano. Gracias, gracias y bueno, a seguir transformándonos y ayudando a otros también a ver la vida desde lugares distintos para poder también, creo que ayudarnos mutuamente, ¿no? A través de nuestras miradas a ver a compartir lo que estamos viendo y lo que estamos permitiendo que crezca dentro para que los otros también puedan mirarlo y decidir si quieren quedar con eso, ¿no? Como hoy tú nos lo has ofrecido con tanto cariño, como una ofrenda, te has ofrendado a nosotros en este espacio de una manera muy bella. Muchísimas, muchísimas gracias. Es lindísimo y realmente me he quedado encantada al escucharte y estoy segura que quienes están con nosotros ahora en este espacio también por tu manera de abrir usualmente cuando estamos en espacios de interfeo, como tú lo mencionaste ahora, que deberían ser interculturales porque tienen sazón y sabor de todo corte. Realmente es lindísimo poder ver la unión en la diversidad cuando hay este nivel de madurez, ¿no? Cuando hay este respeto, cuando hay este amor, cuando hay efectivamente, como tú dices, una mirada que está basada en los valores, más allá de las formas, de los títulos, de las diferencias que nos pueden separar. También hiciste una conexión bellísima con esto de la naturaleza, la conexión con nosotros, con la vida, ¿no? Y vino a mi mente también esto, este árbol de la humanidad, ¿no? Donde está esa semilla de luz, que es de donde nosotros podemos sostenernos, este árbol con su diversidad de ramas, belleza, y podemos encontrarnos en esos espacios sabiendo que estamos ahí para sostenernos en lugar de dividirnos y separarnos o rechazarnos o molestarnos o pelearnos o enemistarnos, ¿no? Es como todo tiene que regresar a su punto de origen, como también lo mencionaste, y esta conciencia tan pura de vivir desde el ser, ¿no? Más allá de todas las cosas que nos pueden atrapar en este mundo y esclavizar nuestras mentes, para vivir desde el alma, con servicio, con esta vocación de querer ayudar y hacer que este mundo sea un mundo mejor y dejar que esa información salga de adentro, porque como tú dices, no, claro, podemos estar bombardeados de carteles, de libros, de cosas que vengan de afuera de los sistemas o del sistema hacia nosotros, pero hay una sabiduría que está en el alma que debemos dejar salir, y tal vez la meditación y esos espacios de silencio o introspección o reflexión acerca de los valores pueden ser un buen canal para eso. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado en esta tarde, por acá por Lima, por los diferentes lugares del mundo, y en Nueva York también por la tarde, y en Argentina y en otras zonas de nuestro mundo un poco más tardecito ahora. Entonces, ¿meditamos? Vamos. Vamos a hacer una meditación chiquita, pero que nos pueda llevar a eso que nos une, a eso que es esencial en el ser. Entonces, vamos a hacer una respiración muy suavecita para permitirnos conectar un poco con este momento, con este presente, y para relajar nuestro cuerpo también. Voy a llevar mi atención a una estrella brillante que se encuentra muy cerca de mí. Está en el centro de mi frente. Puedo sentir su presencia. Puedo percibir su luz. Es una estrella de energía pacífica. Esta estrella soy yo. Soy un ser de energía consciente. Soy un ser de luz. Y dejo que la sabiduría que hay en mí
me permita abrir mi corazón y conectar así con mi esencia de amor. Con mi misión. Y en este estado de amor y de apertura, en este estado de paz, conciencia elevada, espiritual, recibo energía muy pura que viene de una fuente, que viene de la luz. Del único. Me recargo con su energía y brotan sentimientos tan puros de fraternidad, de hermandad, en mi relación con los seres del mundo. Confío. Cuido, protejo. Mientras experimento su cuidado y protección, así como su confianza en mí. Respiro. Y suavemente, consciente de ubicarme en el centro de la frente, dejo que a través de mi mirada esa energía pueda viajar. Om Shanti. Y saludos de paz. Om Shanti. Shanti, Gracias, Shalom. Nori. Shalom. Muchas gracias por este regalo. Gracias, Sergio querido. Gracias. Gracias por la invitación a toda mi familia de Brahma Kumaris. Un abrazo grande en nombre de todos. Enorme para ustedes, para todos. Gracias, Nori. Muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto, Sergio, y hasta pronto a quienes están hoy con nosotros acompañándonos en este espacio mágico. Muchas felicidades y hasta pronto, hasta el próximo miércoles. Dios mediante. Gracias.